Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que en Él hay victoria? Vamos a darle un aplauso ahí donde se encuentra en el día de hoy. Gloria al Señor. Bendiciones y bienvenidos a todos en este día. Gracias por estar con nosotros aquí en esta serie en el cine. Esperamos que esté disfrutando, pero todavía aún más importante que esté aprendiendo de los principios que hemos extraído de estas películas. Hoy vamos a continuar nuestra serie, pero antes de eso quisiera presentarme. Mi nombre es José Peña y yo formo parte del equipo de enseñanza y predicación aquí. Y como dije, vamos a continuar esta serie y esta es la parte número 4 en el cine. Y le he titulado a esta serie Emociones bajo control. Hoy vamos a explorar el libro de Primera de Samuel, capítulo 18, y quisiera que por favor se mantuviera de pie mientras nosotros leemos la escritura en el día de hoy. Y dice: y aconteció que cuando regresaban al volver David de matar al filisteo, las mujeres de toda la ciudad de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, con panderas, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían: Saúl ha matado a sus 1000 y David a sus 10,000. Entonces Saúl ¿qué dice? Una vez más, Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó y dijo: han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido 1000. ¿Y qué más le falta sino el reino? De aquel día en adelante Saúl miró a David ¿con qué? Con recelo. Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento en el día de hoy. Como le había mencionado, hemos estado en una serie que le hemos titulado En el cine. Y hemos escogido películas donde hemos extraído la verdad de la palabra de Dios para traer principios bíblicos. Y esperamos que usted esté disfrutando de esos principios bíblicos y que hayamos podido ponerlo en práctica. Lo primero que nosotros en esta serie aprendimos a través de la película Guerra de la Galaxia era de que había una lucha dentro de nosotros y cómo nosotros debemos de manejar esa lucha. La segunda película que nosotros escogimos fue el Capitán América, la Guerra Civil, y ahí pudimos ver de que podemos tener desacuerdos y todavía aún más tenemos desacuerdo con aquellas personas en el cual nosotros amamos. Después tuvimos el privilegio de tener The Greatest Showman, y ahí vimos cuál debería de ser nuestra prioridad, y no nada más eso, sino también dónde nosotros encontramos nuestra identidad. Hoy vamos a estar mirando algunos cortes de la película Intensamente. Y esta película es una película primeramente animada y es de una niña de 11 años que se llama Riley. Esta jovencita vive obviamente con sus padres, en el cual viven en la ciudad de Minnesota, donde los padres en ese momento deciden irse a otra ciudad. Deciden irse a otro lugar por causa de empleo, por una mejor vida. Y vemos que los padres cogen a Riley, se mudan y van a esta nueva ciudad. Y en la película nosotros vamos a ver cómo Riley comienza a vivir su nueva vida en esta ciudad. Y cómo ella comienza también a cambiar de ser. Cómo comienza a cambiar su forma de ser. A cambiar de como ella era a como ahora está siendo cambiada. Lo que quiero decir con eso es que la película nos va a enseñar de que dentro de ella hay algunas emociones que ella está tratando con ellas. Y una de esas emociones, la primera, es el temor. Esa es una de las emociones que ella está lidiando dentro de su alma y dentro de su mente. La otra es la furia. Y después le sigue el desagrado. Y la otra emoción es alegría y después la tristeza. Y estas emociones toman a Riley y comienzan a cambiarle el rumbo de su vida y a cambiar su manera de cómo es ella.
Por favor, miremos este video. Gloria al Señor. Pero no se pierda de la idea que queremos extraer de esta película. Y es que cualquier emoción que nosotros permitimos que controle nuestra vida va a cambiarnos. Y lo que quiero decir con eso es que de la misma manera que Riley, las emociones trataron de controlar su vida, de la misma manera las emociones van a querer tratar de controlarnos a nosotros. Y nosotros no podemos dejar que nos controle. Es más, esa es la idea principal que yo quiero que usted se lleve en el día de hoy. Y es que debemos controlar nuestras emociones, oiga bien, para poder agradar a Dios. No podemos dejar que las emociones nos controlen a nosotros, sino que nosotros debemos de controlar las emociones. Y es más, a lo mejor algunos de ustedes que están oyendo este mensaje en el día de hoy, sea a través de las redes sociales o CF, internet o en alguna de nuestras sedes locales o globales, se hacen una pregunta y es, ¿qué yo debo de saber de mis emociones? ¿Y cómo yo puedo controlarlas? Y es exactamente lo que en el día de hoy vamos a explorar a través de la Escritura. Pero primero, quiero que si no ha bajado la aplicación de Christ Fellowship, le animo a que lo haga ahora para que pueda ver no nada más este mensaje, sino los mensajes anteriores y pueda tomar las notas. Yo tengo 2 puntos que quiero compartir con cada uno de ustedes. Y si está tomando nota, por favor anote el primer punto. Y es que las emociones dirigen el curso de nuestra vida. Antes de nosotros entrar a los versículos que hemos escogido en el día de hoy, quisiera darle un poco de trasfondo de lo que está pasando en ese capítulo de Samuel. Sabemos que el pueblo de Israel, después que Dios lo liberó de Egipto, Dios primeramente fue quien lo liberó, Dios fue el que lo guió a ellos, Dios fue el que lo dirigió en el desierto, Dios fue su líder y Dios fue su rey. Pero sin embargo llegó un momento en la vida del pueblo de Israel donde ellos querían hacer igual que las otras naciones. ¿Qué era lo que las otras naciones estaban haciendo? Ellos tenían un rey físico dentro de su nación. Y el pueblo de Israel quería a alguien físicamente quien lo dirigiera. En otra palabra, estaban rechazando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero todavía aún Dios le concede su petición. Y es aquí donde Dios entonces levanta a un hombre que se llama Saúl, que vino a ser su rey. Y cuando Saúl comenzó su reinado, Saúl comenzó su reinado muy bien, hasta el punto de cuando él dejó de confiar en Dios. Dejó de confiar en Dios y comenzó a hacer lo que él quería. El pecado de él fue tan grande delante de la presencia del Señor que Dios decidió suplantarlo, cambiar a Saúl por otro rey. Y es ahí donde entonces Dios manda a Samuel el profeta para que elija a otro rey para el pueblo de Israel. Y es ahí cuando entonces ellos entran en batalla con los filisteos. Y David entonces se destaca y sale al frente y pelea con el gigante y le corta la cabeza al gigante. Y entonces obtienen la victoria que ellos tanto deseaban y después regresan a la nación de Israel. Y es ahí donde nosotros retomamos lo que hemos leído en 1 de Samuel 18. Y mire lo que sucede.
Y aconteció que cuando regresaban al volver David de matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl con panderos, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían: Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000. Oigan bien, yo no creo que estas mujeres hicieron eso intencionalmente. Yo no creo que ellas se levantaron para cantar y decir: Saúl no sirve, David sí sirve. No creo que ese fue el caso. Pero sin embargo, Saúl fue la manera de cómo él lo percibió. Fue la manera de cómo él lo recibió. Y fue un momento decisivo para Saúl. ¿Qué pasa? Que entonces Saúl no pudo manejar sus emociones de ira y de celo. Y entonces mire lo que sucede en el próximo versículo. Y dice el versículo 8: entonces Saúl se ¿qué? Nuevamente. Otra vez, una vez más. Se enfureció. Pues este dicho le desagradó. Y el versículo 9 dice: de aquel día en adelante Saúl miró a David con recelos. Oiga bien, desde ese momento en adelante Saúl, al no controlar sus emociones, comenzó a perseguir a David. Al no controlar sus emociones, sino que sus emociones lo controlaron a él, él hizo lo incorrecto delante de Dios. Y por eso quiero recordarle la idea principal nuevamente. Y es que debemos de controlar nuestras emociones para poder agradar a Dios. Ahora, ¿qué significa las emociones? Primeramente, es algo que nosotros expresamos. Es algo que nosotros expresamos. Cada uno de nosotros expresamos nuestras emociones. En algún momento dado la podemos expresar con nuestras caras. Podemos estar enojados y se nota cuando estamos enojados. Podemos estar contentos y alegres y se nota cuando estamos contentos y alegres, o preocupados. Pero la realidad es que cada uno de nosotros expresamos con nuestro físico las emociones. Y si yo fuera a preguntarle en el día de hoy, ¿cómo usted se siente hoy? ¿Qué carita usted se pondría? ¿Qué carita usted se pondría? ¿Usted estaría feliz? ¿Usted estaría preocupado? ¿Usted estaría enojado? Es más, mire a la persona que está a su lado y mire ver qué carita tiene. Y si tiene una carita como que fue bautizado en limón agrio, entonces dígale: Dios te ama, ¿verdad? Pero todos nosotros expresamos nuestras emociones. Cada uno de nosotros, yo sé que yo lo hago. Es más, mi esposa de vez en cuando me dice: mi amor, ¿qué te pasa? Y cuando ella dice eso es porque yo estoy expresando algo igual. Como le dije, yo expreso cuando estoy enojado con mi cara. Se me ve una cara fuerte. Y si estoy preocupado o por algo, lo expreso a través de mi cara. Y hoy día, más que nunca, nosotros expresamos nuestras emociones. Es más, en los tiempos que nosotros estamos viviendo hoy, tenemos emojis. Y a los jóvenes en particular, cuando no les gusta necesariamente hablar, pero le encanta poder textear. ¿Cuántos jóvenes dicen amén? ¿Y qué pasa? Que a través de ese texto expresan sus emociones a través de los emojis. Ahora, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan o conocen a Napoleón? A ver, sus manos. Napoleón. Él es un militar francés que fue de los años 1799. Y este hombre es conocido porque era un hombre de valor, era un líder, y también es conocido por las cartas de amor que él escribía a su querida, amada esposa Josefina. Mientras él estaba en combate, él escribía estas cartas y expresaba todas sus emociones, todo lo que él sentía por ella, y le enviaba estas cartas. Pero yo me puse a pensar, ¿qué sería si Napoleón escribiera una carta en el día de hoy? ¿Y sabe qué? Yo tengo una carta actualizada
de Napoleón si él hubiese escrito esta carta en el día de hoy. ¿La quieren oír? Vamos a verla. Dice: me despierto lleno de ti. Emoji, emoji, emoji. Tu retrato y el recuerdo de la vela de anoche no han permitido que mis sentidos descansen. Emoji. Dulce es incomparable, Josefina. Qué extraño efecto causáis en mi corazón. Emoji. Os enfadáis, os veo triste, estáis preocupada. Emoji. Mi alma se rompe de dolor y vuestro amigo no encuentra reposo. Emoji, emoji, emoji. Mío dulce amor. Emoji. Esa sería la manera en la cual Napoleón escribiera una carta en el día de hoy, porque somos expresivos y vamos a expresar. Entonces, ¿qué significa la emoción? La emoción es un sentimiento muy intenso de alegría o tristeza producido por un hecho, una idea o un recuerdo. En otras palabras, las emociones se producen por la impresión de los sentidos. Lo que quiero decir es que se producen por lo que nosotros podemos ver, por lo que nosotros también podemos oír, también por lo que oímos, lo que olemos, lo que palpamos o lo que a nosotros nos deja de gustar o nos gusta. Y también se produce por ideas. Se producen por ideas. Estas emociones comienzan a impulsarse dentro de nosotros cuando esto ocurre por nuestro pasado, por situaciones adversas, difíciles que hemos tenido y vienen a reducir. Ahora, cuando hablamos de emoción, no quiero que piense que todas las emociones son malas. Es más, quiero que oigan esto. Dios fue quien nos dio a nosotros las emociones. Y el nosotros tener emociones lo que relata es la personalidad de quien Dios es. Porque Dios nos dio las emociones con un propósito. Y Él nos dio las emociones para que nosotros podamos glorificarlo a Él. Déjeme darle algunos ejemplos. Por ejemplo, el temor. El temor nos ayuda a caminar en el temor del Señor. A tener temor a ciertas cosas que no debemos de hacer. Por ejemplo, la furia nos da ciertas clases de valores para nosotros lograr algo que nosotros pensábamos que no podíamos. El desagrado, podemos hacer justicia con eso. Y también el gozo, podemos disfrutar de nuestra familia y la bendición de Dios. Pero también la tristeza nos ayuda a nosotros a tener piedad de los demás. Las emociones siempre están impulsándonos a nosotros a hacer algo. Ahora, por eso quiero que escriba la letra A, porque tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque las emociones te pueden dirigir a la impiedad. Las emociones te pueden dirigir al pecado. Mire lo que sucede en 1 Samuel 18. Y deliraba en medio de la casa mientras David tocaba el arpa con su mano, como de costumbre lo hacía. Saúl tenía la lanza en la mano, y Saúl le arrojó la lanza, pues se dijo: clavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mire cómo la emoción de Saúl lo llevó a tal grado que quería matar a David. Y David obviamente lo evadió, pero él quería matarlo. ¿Por qué? Porque Saúl no había manejado bien sus emociones. ¿Y sabe qué? La carne es el mayor impulsor de estas emociones. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, enojos, rivalidad, dissensión, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Saúl tuvo 13 años detrás de David para matarlo.
Y por eso que le insto, le digo, tenemos que tener cuidado cómo manejamos esas emociones, porque es un momento decisivo y si no tenemos el control, si no la controlamos, puede hacer daño a nuestra vida. Una de las cosas que puede hacer es que nosotros no vamos a caminar de acuerdo al Espíritu Santo. No vamos a poder caminar. Tampoco vamos a ser personas reactivas. Hace un par de semanas atrás yo salí a echar gasolina a mi carro. Y estoy en la gasolinera, eché gasolina. Y cuando voy a salir a la avenida principal, venía un carro rápido que quería entrar y no frenó a tiempo. Entonces entró por donde yo iba a salir. Pero como me di cuenta, yo frené y esperé que él entrara. Y me paré a esperar. Mientras él me pasaba, bajó el cristal y me dio una cara como que me quería comer, como que fue mi culpa. Yo me reí y continué mi camino. Ese mismo día iba de regreso a mi casa y me fui por una calle donde tenía dos avenidas, una que iba para allá y otra que venía. Y delante de mí iba un camión o una pickup alando un bote y después iba yo y después iba otro carro detrás de mí. Y como la velocidad era 35 y el hombre iba como a 20, la persona que estaba detrás de mí no quiso esperar y entonces trató de pasarnos. Pero se dio cuenta que venían carros enfrente de él y trató de forzar su manera para entrar a la línea otra vez, pero no pudo y se puso detrás de mí otra vez. Cuando llegamos a la luz de tráfico, él bajó su cristal y comenzó a decirme, que usted no quiere, yo no puedo decir lo que él dijo. Y cuando yo bajo mi cristal para decirle, hey, todo está bien, tranquilo, no te preocupes, no hay que hacer un escándalo. Él abrió su puerta como para venir a darme a mí. Y yo subí mi cristal y me fui. Nos hace personas reactivas, personas sin control. Nos lleva a nosotros a hacer mala decisión. Cuando nosotros no manejamos nuestras emociones, afecta nuestro físico, nuestro cuerpo. ¿Cuántas de esas emociones no están ligadas con nuestros cuerpos? Es más, la amargura está ligada o asociada con la artritis. Así que nos hace daño a nosotros. Y no nada más eso, cuando no controlamos nuestras emociones, herimos a nuestros familiares. Y fue exactamente lo que le pasó a Saúl. Saúl no solo tenía un problema con David, Saúl también tuvo un problema con su propio hijo, Jonatán. ¿Por qué? Porque él no supo manejar. Y por eso es que debemos de saber manejar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque cuando suceden estas emociones y no las controlamos, podemos tener una pelea con nuestro cónyuge y es el momento decisivo. Podemos tener una diferencia en nuestra familia y eso es un momento decisivo. Podemos tener un engaño de un amigo y si no sabemos manejarlo, es ahí donde vamos a hacer lo incorrecto. O podemos tener una decepción. Por eso es que cada uno de nosotros tenemos que tomar control de nuestras emociones. Ahora, volviendo otra vez a la película. Riley fue exactamente lo que ocurrió con ella. Ella no supo manejar sus emociones y comenzó a tomar decisiones equivocadas. Al estar en una nueva ciudad, al dejar sus amigos en Minneapolis, allá donde ella vivía, ella no supo manejar todo eso y algo sucedió. Miren este video. Tenemos que controlar nuestras emociones. Así que no solo las emociones nos llevan a hacer la impiedad, sino que también escriba esto como la letra B. Y es que las emociones te pueden dirigir a la piedad. La Biblia tiene muchos ejemplos de personas que caminaron en piedad. Pero David fue uno de ellos. Como ustedes saben y le acabo de explicar, Saúl estaba detrás de la vida de David.
Él quería matarlo, él quería hacerle daño a David. Y David estaba en todo el derecho de sentirse mal, de crear en contra de Saúl también una venganza, de querer hacer lo incorrecto también. Y aunque David tuvo la oportunidad de hacerlo, nunca lo llegó a hacer. Y llegó un momento donde David estaba con sus hombres de batalla en una cueva, donde ellos estaban ahí escondidos, y Saúl estaba pasando por el área, y a Saúl le dio ganas de usar el baño, y fue a la cueva para hacer eso. Y oigan lo que la escritura nos dice que sucedió. Primera de Samuel 24, dice: y los hombres de David le dijeron: mira, este es el día que el Señor te habló. Voy a entregar a tu enemigo en tus manos, y hará con él como bien te parezca. Entonces David se levantó y cortó a escondida la orilla del manto de Saúl. Aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra el rey, contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque es el ungido del Señor. David contuvo a sus hombres como con estas palabras, y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl se levantó, salió de la cueva y siguió su camino. David tenía la oportunidad exacta de poder hacerle daño a David, y sin embargo David controló sus emociones y glorificó a Dios. Ahora, ¿qué es lo que nosotros entonces tenemos que hacer? Y es exactamente lo que vamos a hablar. Escriba esto como punto número 2. Toma control de tus emociones antes de que tus emociones tomen control de ti. Tenemos que aprender a cómo controlar nuestras emociones. Las emociones son como las olas del viento que se llevan un bote en el mar. Que un bote que no tiene tripulantes, no tiene capitán. El bote comienza a moverse hacia el aire, como el aire lo lleve. Así mismo son las emociones si no las controlamos. En un momento son emociones en el cual no podemos depender de ella. Es más, la Biblia dice que el justo no vive por vista, sino que vive por fe. ¿Por qué? Porque no podemos depender de nuestras emociones. En un momento estamos alegres, en otro momento estamos tristes. En otro momento podemos sentirnos valientes, y en otro momento nos podemos sentir atemorizados. En otro momento nos podemos sentir que estamos contentos y después sentirnos que estamos en furia. No podemos depender de la emoción, tenemos que controlarla. Mire lo que dice 2 de Corintios 10:5. Y poniendo todo pensamiento, ¿en qué? Cautiverio a la obediencia de Cristo. Esa palabra cautiverio ahí significa capturar el pensamiento. Las emociones, ¿dónde se crean? Se crean en nuestra alma, nuestra mente. Y cuando viene ese momento que nos acordamos del pasado, nos acordamos de lo que me hizo fulano, me acuerdo de lo que no pude yo hacer, y vienen estos sentimientos a nosotros debemos de capturarlo y llevarlo a la obediencia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que le pasó a Saúl. Él no pudo capturar sus pensamientos. Sin embargo, lo llevó a él a hacer lo incorrecto. Pero ¿cómo nosotros manejamos las emociones? ¿Cómo controlamos las emociones? Escriba esto como letra A. Permita que la palabra de Dios te enseñe las emociones correctas. Te enseñe las emociones correctas. Las emociones son como una corriente de ola que te ala y te ala. Y lo que nosotros hacemos por naturaleza es nadar en contra de esa corriente. Pero nosotros lo que debemos de hacer es nadar hacia afuera. Ver desde afuera cómo yo salgo de esto. Y es exactamente lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos enseña cuál es la emoción correcta. Déjeme darle un ejemplo. Por ejemplo, cuando estamos airados o enojados. Podemos estar airados, pero ¿qué la palabra nos dice a nosotros que debemos de hacer? Mire lo que dice Efesios 4:26. Enójense, pero ¿qué? No pequen. No se ponga el sol sobre tu enojo.
La palabra nos guía a nosotros a cuál es la emoción correcta que debemos nosotros de usar en cualquier momento. Y por eso quiero recordarle la idea principal una vez, y es: debemos controlar nuestras emociones para poder agradar a Dios. Así que no solo la palabra de Dios nos guía, sino también, escriba esto como letra B: permite que el Espíritu de Dios gobierne tus emociones. Mira lo que dice Gálatas 5:16. Digo pues, anden por el ¿qué? Por el Espíritu, y no cumplirán el deseo de la carne. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales no hay ley. Lo que la palabra nos deja saber es que cuando Cristo viene a nuestra vida, Él nos enseña, nos guía a una nueva emoción que podemos tener siempre y cuando caminamos de acuerdo al Espíritu Santo. Con la ayuda de Él podemos caminar en las emociones correctas. Nosotros necesitamos, cada uno de nosotros, el Espíritu de Dios. Y no solo eso, sino que también, escriba esto como letra C: permita que el pueblo de Dios te ayude a navegar tus emociones. Mira lo que dice Hebreos 10, 24, 25. Dice: consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a la buena obra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Esa palabra estimular lo que significa es ayudar a alguien a hacer algo o hacer algo mayor. Y lo que nos deja saber la Escritura es que todos nosotros necesitamos a alguien. Yo sé que yo necesito a alguien. Yo conozco de la palabra, sé que el Espíritu Santo vive en mí, pero hay situaciones que yo he enfrentado que no sé cómo manejar las emociones. No sé si las emociones que estoy experimentando son las correctas. Y he tenido personas alrededor mío que me han ayudado a mí a procesar esa emoción. ¿Y qué mejor lugar para nosotros hacerlo que en un grupo pequeño? ¿Sabes? Saúl no tenía amigos, pero sin embargo David tenía amigos. Y es ahí en los grupos pequeños donde nosotros podemos encontrar esa amistad, esa relación, que nosotros podemos expresar nuestras emociones a otros y nos pueden ayudar a navegar esas emociones. Y por eso en el día de hoy quiero animarte: si tú no estás en un grupo pequeño, conéctate. Es muy fácil de hacer, solamente tienes que ir a cfmiami.es/grupo. Y vas ahí y vas a ver que uno de nuestros pastores, líderes, te va a conectar en el grupo pequeño que tú debes de estar. Ahora, regresando a la película, es interesante que Riley, una de las emociones principales de ella era el gozo. Y cuando el gozo estaba influenciando las otras emociones, las cosas salían bien. Pero cuando no, las cosas salían un desastre. Mire este video. Qué interesante, que la emoción primordial de ella era el gozo. Igual que es así para ella, déjeme decirle que para cada uno de nosotros es igual. La Escritura dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y Dios quiere darnos ese gozo y quiere que nosotros vivamos en ese gozo para poder glorificarlo a Él. Y la Escritura dice en 1 de Pedro 1:8, dice: a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Para poder tener
el verdadero gozo del Señor, como dice la Escritura ahí, tenemos que creer. Tenemos que creer en Él. Y a lo mejor esa es la razón por la cual tú no estás experimentando ese gozo verdadero. Y en este día yo quiero hacer un llamado, una invitación. Y si tú quieres en el día de hoy aceptar al Señor como Señor y Salvador, porque Él es el único que puede darte este gozo, haz esta oración conmigo. Todo el mundo con sus ojos cerrados, por favor, mientras nosotros oramos. Y di: amantísimo Dios. Vamos, repite conmigo: amantísimo Dios, yo vengo ante ti en este día, entregando, Señor, todas mis emociones, entregando quien yo soy por completo. Y te pido que tú entres a mi corazón y me salves. Señor Padre, sé que hay un impedimento y se llama el pecado, pero sé que hay un regalo que se llama Cristo. Y yo hoy lo recibo para que me dé una vida eterna en ti. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quédense así, vamos a orar. Padre, te doy gracias por el pueblo tuyo, Señor. Te doy gracias por esta oportunidad que nos das de poder venir ante tu presencia hoy. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Si ese eres tú, no deje de pararte en los próximos pasos y no deje de venir la próxima semana. Dios le bendiga, Christ Fellowship.